Bienvenidos a este último programa de nuestras conversaciones sobre la alegría. Hemos llegado al último capítulo, el quinto capítulo, en el que el Papa nos explica cuáles son las motivaciones del evangelizador y va a parar su atención y su reflexión en este último punto en la figura de la Virgen María, Madre de la Evangelización. En este proceso de reflexión y conversación, como decimos, con todos sus hijos cristianos, el Papa nos está delineando para nosotros lo que es este nuevo talante, este nuevo espíritu misionero que desea ver renacer en la Iglesia, cuáles son sus fuentes, cuáles son sus modelos. Concluye su reflexión con esta mirada a la Virgen. La Virgen, dice, estuvo presente en este momento de Pentecostés, que para el Papa, en la reflexión de la Iglesia, es el paradigma de lo que tiene que ser el anuncio del Evangelio. María estaba presente junto con el pueblo en esta explosión del entusiasmo misionero, de la presencia del Espíritu Santo que precede e impulsa a cada uno de los creyentes. Y María, dice el Papa, tiene que estar siempre presente en nuestra intención, en nuestra mente, sabiendo que ella está presente también siempre al lado de su Hijo. Justamente nos habla el Papa del momento crítico de la vida de Jesús, de la lucha entre el pecado y la misericordia, y cómo el Señor encuentra en ese momento, junto a sí, a los pies de la cruz, a María, su madre, y al discípulo amado, al amigo. Seguramente nos está queriendo decir también que todo evangelizador sufre, por así decirlo, o tiene que vivir en sí mismo también este encuentro, este choque entre la dificultad, entre la oposición del pecado propio o del pecado ajeno, el pecado social, y la misericordia que Dios quiere implantar en la tierra, en cada corazón, en la sociedad, en la humanidad. Y en esta vivencia, María siempre está al pie de la cruz, siempre está con nosotros. Y el discípulo amado, el amigo, dice él, es la presencia amiga de la comunidad, de la Iglesia, de los cristianos. Y esta es la figura de María. Ella no es solamente, como decimos, una presencia, sino que, dice el Papa, también es un modelo para la Iglesia. María es modelo de la Iglesia y de cada creyente, de cada alma fiel en su aceptación de la palabra de Dios, en su fe, su abandono, por así decirlo, a lo que el ángel le anuncia, que ella no comprende 100%, pero se abandona a lo que aquello pueda significar en la mente de Dios. No da su asentamiento después de haber controlado, comprendido y razonado todo, sino que da su asentimiento en libertad a aquello que la palabra de Dios le está diciendo y de la que ella se fía. Ella, vive este misterio de salvación del que nos estaba hablando el Papa en capítulos precedentes. La figura de María en la vida de Jesucristo y en la vida de la Iglesia es una prueba, nos dice el Papa, de que Dios quiere presentar ante nuestros ojos, quiere que no falte en la vida de la Iglesia y en la vida de cada fiel el icono femenino, dice él. Lo que es más característico de la mujer, de la madre, en este caso, de la Virgen, tiene que estar presente en la Iglesia y en nuestra vida. El Papa ve a María como una gran fuerza de humanización. Destaca, señala cómo ella es capaz de transformar una cueva de animales en un hogar para Jesús. Cómo sabe estar atenta a las necesidades de los recién casados, allí donde falta el vino. Señala entonces esta potencia que tiene la mujer, el corazón, sobre todo de una madre, de humanizar, de transformar aquello que es ajeno, salvaje o inhóspito en un hogar y en una cuna de vida y de desarrollo, de lo que es humano. Señala también el Papa que María es un signo de esperanza para todos los hombres y todos los pueblos. Es muy bonito cuando
recuerda que María es la mujer con el corazón abierto por una espada y por tanto capaz de comprender, de sintonizar con todos los sufrimientos y con todas las experiencias de dolor por los que puede atravesar la persona. No podemos prescindir, nos dice el Papa, de esta figura de María, que es un signo de esperanza y que lo ha sido en la experiencia de los pueblos, dice, en ese peregrinar a los santuarios, en ese desear tocar, por así decirlo, a veces con fatiga por medio de un camino trabajoso, es tocar esta presencia de María. ¿Y en qué consiste esta esperanza que María nos da? Pues podemos decir sencillamente en que tener una madre nos posibilita seguir siendo hijos. Esta condición de hijos nos garantiza que siempre va a haber una mirada benévola, una mirada que nos ama incondicionalmente y que sabe ver lo mejor de nosotros. Esto es un privilegio que tenemos los cristianos, el poder tener una madre como Cristo nos la entregó en la cruz. Cristo entrega a María como madre al discípulo y con el discípulo a toda la Iglesia. Es algo de lo que el Señor no quiere que prescindamos. Esta capacidad de seguir siendo hijos de Dios e hijos de María. Es un recurso ilimitado, por eso María siempre renueva la esperanza. No hay situación demasiado desesperada donde una madre no sea capaz de recuperar el ánimo y la ilusión, digamos, del hijo y su potencia, a veces escondida, a veces maltratada. Una madre siempre no solo genera la vida, sino que siempre produce y estimula la vida. Esta es la madre que nos ha dado el Señor, la madre también de los nuevos evangelizadores. En este sentido trae el Papa a nuestro recuerdo las palabras que la Virgen de Guadalupe dirigió a San Juan Diego, cuando le decía: no se turbe tu corazón, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Esta presencia de la madre, como digo, es un enorme privilegio que nos hace poder reposar en ella nuestra turbación, nuestra preocupación. El Papa Francisco recoge estas palabras también de la Redemptoris Mater de Juan Pablo II, en las que Juan Pablo II nos recordaba que la Virgen también ha vivido esa especie de noche oscura, recogiendo términos de Juan de la Cruz, de San Juan de la Cruz. En este habituarse al misterio de la presencia de Dios en su vida en Nazaret, cubierto por unos velos que no permiten ver la manifestación de su gloria. Y la Virgen ha tenido también que vivir esta mirada contemplativa de fe que tiene que penetrar en la monotonía de los acontecimientos, en una vida desplegada sin ninguna gloria, sin ningún brillo, sin ninguna muestra especial de la sobrenaturalidad, digamos, de su vida y de su entrega. Tenemos ahora, como siempre, en la Virgen María una muestra, una ejemplificación de lo que es el estilo misionero, un estilo mariano, dice el Papa también, para los evangelizadores de nuestro tiempo, en su vida de servicio y de fecundidad. En su, como decíamos, mirada contemplativa hacia la propia realidad, los propios pequeños límites de su vida escondida en Nazaret, donde ella tiene esa mirada contemplativa y penetrante. También el Papa se fija en el Cántico de María, en el que da su voz a los pobres que han alcanzado la misericordia de Dios, a los ricos que son despedidos vacíos. La mirada de María, la oración de María, también, digamos, nos enseña a la promoción de la justicia, a cobijar, a guardar en nuestro corazón también ese deseo de justicia para los hombres. Al mismo tiempo, dice el Papa, que nos recuerda la siempre nueva revolución de la ternura, del amor humano, de la compasión, que puede renovar también nuestro estilo misionero en el mundo de hoy. Es el estilo mariano. El Papa termina confiando
la Iglesia a cada uno de nosotros cristianos a esta ternura y a este sed de la justicia, deseo de la justicia de la Virgen María, deseando que nosotros tengamos también ese mismo talante de ternura, de compasión, de humanización, de contemplación de las huellas de Dios en la historia y en cada hombre. Con esta reflexión sobre la figura de María en la evangelización, hemos llegado a la conclusión de nuestras conversaciones sobre la alegría de la mano de la exhortación del Papa Francisco. Como él expresa también en la introducción, su deseo es que lleguemos a despertar, a redespertar, por así decirlo, este deseo evangelizador, este afán evangelizador, con este nuevo talante, como dice él, misioneros llenos de alegría, misioneros marcados por la alegría. Que podamos estar alegres en el Señor y que podamos transmitir esa alegría a los hombres de nuestros tiempos, porque el terreno está preparado por la resurrección de Jesucristo, preparado por el Espíritu Santo, preparado también por la acción de Cristo en la historia. Leamos y releamos las páginas de la exhortación apostólica del Papa para renovarnos, como Él nos pide, en fidelidad al Evangelio, apartando las excusas, empeñándonos en este esfuerzo que ciertamente supondrá oración y trabajo, nos recuerda el Papa constantemente, para experimentar realmente cuál es la potencia de la presencia de Cristo entre nosotros, para alegrarnos también por los frutos que el Espíritu Santo desea producir en nosotros, la alegría, la caridad, la paz. Nos ha hablado también de la paz el Papa. Pongámonos en manos de María. Como decíamos, ella es capaz siempre de renovar la esperanza de sus hijos. Pongámonos en sus manos, acudamos a ella, nunca nos defrauda. Si realmente queremos tocar su corazón, tenemos derecho como hijos, cualquier hijo tiene derecho a tocar el corazón de su madre, a ser mirado por ella, a ser levantado, limpiado y reconfortado. Confiamos, junto con el Papa, nosotros también, la Iglesia, al corazón de María y unimos nuestros esfuerzos, nuestra oración a la intención del Papa. Que seamos misioneros de la alegría, ahora y siempre.